Se le puede disminuir el salario a los empleados argumentando que la empresa tiene problemas económicos. Sí y no. Bueno, primero habrá que analizar cuáles son esas circunstancias en las que por problemas económicos la empresa va a disminuir los salarios. La empresa sí está en la facultad de entrar en una etapa negativa o en saldos rojos durante su actividad comercial, porque son situaciones que van a oscilar en cualquier etapa de la duración de la empresa. Ahora, si llegado a un determinado momento la situación es tan crítica que se debe hacer un llamado a los trabajadores para hacerle una reducción de sus salarios, tienen que convenir dos situaciones. La primera es que la afectación de salarios no quede por debajo del salario mínimo. Es decir, si son trabajadores que ganan un salario mínimo o que ganan un poquito más, no se les afecte a tal punto que esté por debajo del salario mínimo legal mensual vigente, que hoy está en 737.717, más el auxilio, que son 83.140 pesos. Eso da más o menos unos 822.000 algo. Con base en esa base, usted no puede desmejorar a su trabajador, eso en principio. Ahora, si gana un poco más, si gana 1.500.000, 1.800.000, podría usted convenir con su trabajador ese tipo de reducción, pero siempre que éste acepte y ojalá que sea temporal, ¿bien? Porque usted no puede pretender que a la larga de la terminación del contrato o de la vigencia de ese contrato, usted dé una reducción de salarios que en algunos casos ha ocurrido que aunque estén en ingresos rojos las empresas, en algún momento vuelven a levantarse económicamente y terminan negando todavía el derecho del aumento, del incremento, del ajuste, como se pueda determinar en su oportunidad, del salario del trabajador. Entonces, hay que tener mucho cuidado con que sea temporal, con que no afecte el salario mínimo legal mensual vigente, con que el trabajador lo acepte sin ningún reproche, sin ningún vicio del consentimiento, sin ningún error en el que se le induzca. Es decir, vamos a hacer la reducción de tus salarios porque te vamos a cancelar por este lado una parte y por este lado la otra parte. Entonces, a veces hay situaciones mañosas que manipulan la nómina y eso termina afectando los derechos laborales. ¿Qué ocurre? Cuando los empleadores se dan ante la tarea de trabajadores en donde la actividad es por producción, ¿qué hacen? Terminan evitando el pago de horas extras, evitando el pago de bonificaciones, de comisiones. ¿Por qué? Porque este tipo de pagos lo que logra es que el trabajador no tenga una base alta para pagar o cotizar los aportes en seguridad social integral o sus prestaciones, eso en una parte. Entonces ellos lo que hacen es, tenemos la situación en rojo, debemos hacer la reducción de salarios, por favor, que vamos a sacar estas bonificaciones, estas comisiones, vamos a dejarte el salario base, que es el salario mínimo, y el trabajador comienza a perder un poder adquisitivo que era el que le ayudaba a solventar sus necesidades y a cuadrarse en ciertas obligaciones crediticias. Miren que de paso la situación no solo va a afectar a la empresa, sino que en daño colateral va a ser directamente al trabajador. Olvidar que los trabajadores hacen parte de las utilidades y no de las pérdidas es un daño hacia sus derechos laborales. Es decir, si la empresa, por muy situación crítica en la que se encuentre, pretende bajar los salarios, tiene que ser una situación muy estudiada, muy temporal, para que esto no se mantenga en el tiempo, porque ellos no tienen la culpa ni tienen la obligación de soportar las cargas económicas de la empresa por sus saldos negativos. Entonces, ya lo saben, no pueden haber vicios en el consentimiento, ojalá que sea temporal, que el trabajador lo acepte de mutuo acuerdo y que no afecte el salario mínimo legal mensual vigente.